Cordial saludo. En este video pues vamos a explicar de forma teórica un informe pericial en el área de psicología forense, donde vamos a abordar y explicar los principales componentes de su estructura y finalidad dentro del ámbito judicial. En la primera parte pues se identifican los profesionales responsables del informe. En este caso fueron Nicolás Santiago Gómez, Yolver Snyder Triana y quien les habla, Erika Carolina Mesa. Los peritos que realizan este tipo de informes deben pues actuar en calidad de auxiliares de la justicia, ya que su labor debe estar orientada a brindar apoyo técnico en el sistema judicial, pues basándose en principios fundamentales como es la objetividad, la imparcialidad y el rigor técnico científico. Luego seguimos con la identificación del caso, em, donde pues se presenta el número de proceso al que corresponde, el cual es solicitado por un juzgado penal municipal. En este caso, el evaluado es un hombre de 35 años, cuya identidad se mantiene en reserva en cumplimiento de los principios de confidencialidad. El objetivo de esta evaluación es determinar el estado mental del evaluado al momento, pues, de los hechos, determinar su capacidad para comprender la ilicitud de su conducta y conocer su capacidad de autodeterminación y la posible existencia o no de inimputabilidad. El delito por el cual es investigado esta persona es por lesiones personales. La descripción del caso, pues, es un hombre de 35 años acusado de agredir físicamente a un vecino durante una discusión interpersonal. Según la información disponible, el evaluado manifestó durante su captura que estaba siendo provocado y que las personas involucradas pues buscaban perjudicarlo o hacerle daño. Dentro de los antecedentes relevantes, se identifican conflictos interpersonales de manera frecuente, presencia de celos intensos hacia su pareja, consumo ocasional de alcohol, así como dificultades para recordar con claridad el momento exacto en el que ocurrió pues, la agresión. Estos elementos pues son de gran importancia ya que permiten como dar un contexto de la conducta y orientar el análisis que se realiza de forma clínica forense. La metodología utilizada para la elaboración de este informe pues se utiliza una metodología integral basada en diferentes técnicas, la cual se realizó primeramente una entrevista clínico-forense de forma semiestructurada, orientada a explorar pues su historia personal, sus antecedentes psicológicos, el tipo de relaciones interpersonales, consumo de sustancias y buscar como la forma de reconstruir los hechos desde la perspectiva de la persona evaluada. Posteriormente, pues se realiza como una observación conductual en la cual se analizan aspectos como pues la actitud, el comportamiento, la coherencia, el contacto con la realidad y pues la expresión emocional que tiene el evaluado. También se realiza un análisis documental que pues donde se revisa el informe policial, las versiones de los hechos y antecedentes pues relevantes, con el fin de contextualizar la conducta. Posteriormente se contempla la aplicación de algunos instrumentos psicométricos estandarizados, los cuales permitirán evaluar las funciones cognitivas, rasgos de personalidad, control de impulsos, y la posible determinación de simulación de síntomas. Finalmente, se realiza la efectuación de integración de resultados, en donde toda la información obtenida fue analizada de manera conjunta, permitiendo una comprensión integral del caso desde el área de forense. Bueno.
Continuando entonces aquí con lo que menciona mi compañera, tenemos el siguiente, el marco teórico. ¿Qué se hace en el marco teórico? En el marco teórico lo que se realiza pues es la recopilación de esos conceptos y teorías que pues ayudan a sustentar un poco el análisis de este informe, permitiendo pues conocer diversos datos relevantes a la investigación. Primeramente entonces tenemos que al analizar el caso pues se presenta que se pasa pues al análisis de los hechos y las diversas características y manifestaciones que se encuentran descritas. Se evidencian los antecedentes que se ha tenido la presencia de conductas destructivas en el acusado, ya que pues se mencionan en palabras tal cual que se ha presentado celos intensos hacia su pareja, conflictos interpersonales fuertes y algunas otras conductas que se complementan, en que se puede generar una situación complicada y ocurran situaciones en las que tal como tenemos pues que no recordaba él claramente el momento exacto de la agresión. Inicialmente entonces, para conocer más detalles del caso, pues se debe analizar por partes las características que se exponen, iniciando por el control emocional o la regulación emocional, que tenemos como tal este concepto que sería, se refiere a los procesos por los cuales los individuos influyen en qué emociones tienen, cuándo las tienen y cómo las experimentan y expresan. Esto referenciado por y citado por Gross en 1998. Por otra parte, otro autor lo define de esta manera. El control emocional es la capacidad de manejar los sentimientos perturbadores y los impulsos. Esto fue citado por Goldman. Ahora, pues, analizando otras de las características que se nos exponen, tenemos, por ejemplo, la problemática del consumo de alcohol que presenta el acusado. Para conocer, pues, los detalles de esta problemática se plantea el término del alcoholismo, siendo tal como se mencionan algunos autores un patrón problemático del consumo de alcohol que conduce a un deterioro o malestar clínicamente significativo. Esto es mencionado por la American Psychiatric Association. Entonces, después de eso, tenemos que también destacar pues que el acusado como tal no refiere que su consumo de alcohol sea problemático, pero sí es un factor que se debe tener en cuenta al momento en que se menciona pues que no recuerda qué ocurrió durante la agresión. Pues también se menciona en el caso la presencia de celos por parte del acusado hacia su pareja como un antecedente relevante, lo cual pues nos lleva a analizar un poco más en tanto las inseguridades posibles que se presenten en el acusado, como también en las posibles razones para que el conflicto escalara a una agresión. Primeramente analizando lo que se refiere a celos, estos son pues una reacción compleja que incluye pensamientos emocionales y comportamientos que surgen ante una amenaza a una relación valiosa. Esto fue citado por White y Mullen en 1989. Luego de esto, pues, los diversos conceptos que se mencionan representan aspectos importantes a detallar y analizar en el caso. Ahora, siguiente a eso, pues, tenemos que dar respuestas a las preguntas que se realicen en el juzgado, que se realice por parte del juez. Inicialmente, pues, se procede a analizar el caso del acusado, donde se nos plantea que el acusado, pues, claramente no refiere recordar claramente el momento exacto de la agresión. Para poder entender si esta afirmación es verídica, pues, se debe realizar el uso de instrumentos. Entre estos instrumentos, pues, tenemos el cuestionario Cage. Este cuestionario, pues, se divide en cuatro categorías que se llama Cool Down, la C, A de Annoyed, G de Guilty y E de Eye Opener. En estas cuatro categorías se divide cada una en una pregunta. Primeramente tenemos el, ¿ha sentido alguna vez que debería beber menos alcohol? Luego tenemos, ¿le ha molestado que la gente critique su forma de beber? Y luego tenemos, ¿se ha sentido culpable por su costumbre de beber? Y por último, ¿ha necesitado beber a primera hora de la mañana para calmar nervios o eliminar una resaca? De lo anterior, pues este instrumento se saca mediante pues unas escalas, las cuales pues determinan si el acusado es o no pues alcohólico o el alcohol pues se convierte en algo determinante en este caso. Que como se ha mencionado pues el alcohol es de consumo ocasional, por lo cual pues ciertamente en esta situación no es tan relevante, pero claramente no se debe olvidar y se tiene que tener en cuenta. Luego de esto ya buscando un poquito más el centro del caso, tenemos que se debe analizar la regulación emocional del acusado, ya que las problemáticas que se dieron han sido más que todo emocionales. Esto puede realizarse pues mediante el cuestionario de regulación emocional ERQ, el cual fue creado por Gross y John en 2003. Este cuestionario pues consta de 10 ítems, los cuales pues acá se mencionan que son 10 preguntas, las cuales tienen una cierta escala que permite pues recopilar un puntaje
y de acuerdo al puntaje que se tiene, pues se determina si tiene un alto o un bajo nivel de regulación emocional. Luego, ¿qué objetivos se tuvieron para la evaluación? Primeramente, el objetivo general, analizar el estado mental del acusado y los diversos factores relevantes para el caso, permitiendo obtener un informe de los hechos que cumpla con los estándares necesarios para ser usado en caso de ser necesario. Objetivo específico. Primeramente, se tienen que aplicar los instrumentos necesarios de acuerdo a las necesidades del caso. Luego tenemos que establecer las características que sean pertinentes de acuerdo a lo solicitado por el juez. Y por último, analizar las posibles síntomas y aspectos que influencian la conducta del acusado. Vale, dentro del análisis clínico, em, bueno, se tuvo en cuenta la información obtenida a través de la entrevista clínico-forense, la observación del comportamiento y pues la aplicación de diferentes instrumentos psicológicos. Entonces, pues se evidencia que a nivel cognitivo, pues se pudo ver que la persona evaluada se encuentra orientada en tiempo, en espacio y persona. Y pues además que presenta pues un discurso coherente, bien organizado. Y durante pues la evaluación nos observaron alteraciones del pensamiento como delirios, como alucinaciones o algún síntoma psicótico, por lo que indica pues que no presenta ningún trastorno mental grave que pueda pues llegar a tener alguna afectación en su percepción de la realidad. En cuanto al área emocional, pues se identificaron algunas dificultades en la regulación emocional, específicamente pues cuando la persona se encuentra en situaciones como de conflicto interpersonal entre personas, y esto pues puede generarle una respuesta impulsiva cuando percibe que está siendo provocado o amenazado, ¿sí? Esas dificultades en la parte del autocontrol emocional, pues también podrían explicar un poco más los conflictos interpersonales frecuentes que aparecen dentro de sus antecedentes, ya que se evidencia que hay una baja tolerancia hacia la frustración y hay dificultades para manejar las, digamos, emociones intensas, como lo viene siendo la ira, o lo que de pronto en algunos casos puede derivar a conductas agresivas. Con respecto en el análisis de consumo de alcohol, podemos ver que aunque la persona se refiere que el consumo es muy ocasional, pues este sigue siendo un factor de riesgo ya que puede disminuir el autocontrol de la persona y facilitar reacciones, conductas impulsivas, ¿sí? Entonces, más sin embargo, no se encontraron pues evidencias como de dependencia, ni tampoco de deterioro cognitivo por dicha, eh, bueno, por el alcohol. También es importante mencionar que la dificultad que, de el cual refiere para recordar el momento exacto de la agresión, pues podría tener varias explicaciones, como por ejemplo, podría estar relacionada con la intensidad emocional del momento, un posible intento de minimizar su responsabilidad, o puede ser un mecanismo psicológico como defensa. Pero pues, más sin embargo, esto no permite concluir la presencia de algún trastorno mental. Y ya en términos generales, pues el análisis clínico permite concluir que no se observan trastornos mentales graves que afecten las capacidades cognitivas superiores de la persona, del individuo. Vale, ahora dentro de variables a explorar, de acuerdo pues con la solicitud judicial del caso, se establecieron algunas variables psicológicas importantes para este análisis. Primero podemos ver que está el juicio de la realidad, que este hace como referencia a la capacidad de la persona para diferenciar entre lo real y lo imaginario. En este caso, no se observaron ningún tipo de alteración en esta área. Segundo, analizamos la parte de control de impulsos, donde se evidencia que sí hay algunas dificultades para manejar estas relaciones emocionales intensas, especialmente en situaciones de conflicto.
Otra variable importante fue la regulación emocional, donde se identificaron dificultades para manejar emociones como por ejemplo la ira, el enojo, ¿sí? Y que esto pues va a generar o podría generar reacciones desproporcionadas en la persona. Y finalmente, considero la posible simulación, ya que pues generalmente en este tipo de evaluaciones es muy importante em, descartar si la persona podría estar exagerando o lo contrario, minimizando los síntomas para evitar responsabilidades legales. ¿Sí? Ahora, dentro de los instrumentos o técnicas que podríamos utilizar, entonces podría ser, el primero sería el MMPI-2, bueno, este que permite evaluar como rasgos dentro de la personalidad y posibles alteraciones psicológicas que tenga la persona. Y este instrumento también permite identificar conductas relacionadas con la agresividad, la regulación emocional y también de contar con escalas que ayudan a detectar si de pronto la persona intenta alterar sus respuestas. También está la escala BIS-11 de impulsividad de Barrat, que esta permite medir diferentes tipos de impulsividad. Este instrumento es súper importante debido a que el comportamiento agresivo del caso y los antecedentes de los conflictos personales pueden llegar a ser esto importantes para la conclusión del caso. Otro instrumento es el SIMS, que permite detectar si hay síntomas psicológicos y si estos están siendo simulados o de pronto exagerados. Y pues lo importante, eh, esto es importante debido a que a las personas que manifiestan de pronto no recordar completamente el momento de la agresión, ese instrumento puede ser de suma ayuda. Igualmente, también se realizó pues una entrevista clínico-forense, la cual pues semiestructurada, la cual pues permitió conocer la historia personal del individuo, sus relaciones interpersonales, su manejo emocional y, y sus reacciones frente pronto a estos hechos. Se utilizó también la parte de observación conductual que permitió analizar su comportamiento, la coherencia de su discurso, la expresión emocional y el control de impulsos durante la evaluación. Adicionalmente, del cuestionario de CAGE que el compañero Nicolás anteriormente nombró, y también el cuestionario de regulación emocional de ERQ, igualmente que ya fue, eh, blanco, que ya fue dicho. No veo, ya, yo decía que era eso. Ok, en la parte de conclusiones. Ujú. Bueno, finalmente, con base en el análisis de la información disponible, según la entrevista realizada, los antecedentes conductuales, no se encontraron pues como tal indicios de algún trastorno mental grave ni alteraciones psicológicas que afecten significativamente la percepción de la realidad del individuo. Más sin embargo, pues sí se identificaron dificultades en la regulación emocional, dificultades en la parte de impulsividad y muy baja tolerancia a la frustración, lo que podría actuar pues como un factor predisponente para generar conductas agresivas en situaciones complicadas. Respecto a la parte del consumo de alcohol, pues este podría considerarse un factor de riesgo mm, situacional, digámoslo así, pero no se encontraron evidencias de que el alcohol haya afectado de manera muy significativa a la persona con respecto a sus capacidades mentales. De acuerdo con el análisis realizado, pues no existen indicadores que sugieran que la persona pudiera comprender su conducta o que era inapropiada, ni que haya perdido de pronto su capacidad de control conductual. Por lo cual, pues en relación con la dificultad para recordar el momento de la agresión, pues esto podría estar relacionado con factores emocionales, el consumo de alcohol o mecanismos psicológicos, como anteriormente nombré.
pero no con un trastorno mental que incapacite o un trastorno mental incapacitante de la persona. Bueno, desde el análisis psicológico forense realizado se encontraron elementos que permiten establecer la presencia de inimputabilidad y finalmente es importante aclarar, perdón, que este análisis se realiza como un ejercicio académico basado en criterios técnicos de la psicología forense. Eh, ya para terminar, tenemos la parte de las referencias y pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a la profe.